presenta la prestigiada sección de la televisión nacional Honduras Desconocida, contribuyendo con el conocimiento y cariño hacia nuestro país. Si alguna vez se preguntó cómo fueron fundados y debido a qué se crearon los primeros pueblos de Honduras, entonces es hora de remontarnos en el tiempo. Fueron los ricos yacimientos de oro y plata que se encontraron en distintos lugares de su territorio a partir del siglo XVI, lo que en el transcurso de los años darían origen a la formación política geográfica de lo que es hoy nuestro país. Fue en el último cuarto del siglo XIX que los gobernantes hondureños cifraron sus esperanzas en los ricos recursos mineros para desarrollar el país a través de concesiones atractivas al capital inversionista extranjero con el inicio de la Reforma Liberal. Después de 1876, Honduras atrajo gran cantidad de empresarios y capital extranjero por las noticias de los ricos recursos naturales existentes en el país. Durante casi 20 años, la explotación de metales preciosos dominó el horizonte visible de la economía hondureña. La industria minera, sin embargo, gozó solo de una relativa prosperidad después del intensivo lavado de oro en los ríos, utilizando mano de obra esclava, especialmente negra. La economía hondureña producía básicamente para su subsistencia. En sus actividades de exportación incluían la minería, de manera especial en la zona de Tegucigalpa. La minería tropezaba con rendimientos no satisfactorios, derivados del uso de técnicas rudimentarias, pero aún a pesar de todo, hay que reconocer que esta pequeña industria minera tuvo cierto dinamismo. Estos fueron los principales pueblos mineros. Tegucigalpa. Entre los años 1540 y 1550, algunos españoles buscaban afanosamente metales preciosos en los lechos de los ríos. En las dos siguientes décadas se efectuaron hallazgos mineros en las montañas circundantes a Comayagua. Luego se fueron extendiendo al este, especialmente a la actual región de Tegucigalpa. En 1579, gracias a un incendio producido en las faldas del Cerro de Santa Lucía, se localizó un abandonado descubrimiento minero. Las minas de Tegucigalpa dominaron la producción minera durante el período colonial, aunque a fines del siglo XVII se descubrieron yacimientos auríferos importantes en el Corpus, departamento de Choluteca. En el siglo XVII también se extraían minerales de San Juan, San Salvador y San Antonio de Yeguare, todos en la jurisdicción de Tegucigalpa, y es justamente a raíz de su actividad económica que se erige una división política, el Real de Minas de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Santa Lucía. Este pintoresco pueblo fue fundado a fines del siglo XVI por algunos españoles que arribaron al área con el propósito de explotar las ricas minas de oro y plata con las que esta naturaleza creada por Dios dotó a las regiones montañosas que están comprendidas en la circunscripción geográfica del municipio actual. La producción y riqueza minera del lugar tuvo épocas de auge, proporcionando con ello grandes ingresos a la corona española. Se dice que Santa Lucía produjo tanto en metales preciosos que el rey Felipe II, agradecido por las riquezas extraídas del lugar, obsequió al pueblo una imagen tallada en madera de un Cristo crucificado. Entre las minas más importantes que se han explotado en Santa Lucía, podemos mencionar la Mina Grande, la Mina de los Niños, la de El Cristo, la Mina Encantada, la Cangreja,
y la de San Martín, esta última fue la más rica. Producía 169 onzas de plata por tonelada bruta. Valle de Ángeles. El pequeño pueblo de Valle de Ángeles es la actual cabecera municipal y los orígenes del lugar no han sido, al parecer, muy bien investigados. Algunos estudiosos afirman que su nombre original fue La Marranera y otros el Cimarrón. En la década de 1860 fue elevado a la categoría de municipio con el nombre de Valle de Ángeles, designación otorgada por el obispo Fray Juan de Jesús Cepeda. Se encuentra a 1.310 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que es frecuentemente fresco, 4.298 pies y muy cercana a la cordillera donde está situada la montaña de la Tigra, aunque a menor medida que Santa Lucía y San Juancito. Valle de Ángeles ha tenido gran importancia como pueblo que posee recursos minerales. Ha sido famosa la antigua mina de las Ánimas, de la cual se ha extraído plomo, plata y zinc. San Juancito, comunidad próxima a Cantarranas, está localizada en una zona minera del siglo pasado. Por corto tiempo perteneció a la jurisdicción de Valle de Ángeles y luego a Cantarranas o San Juan de Flores. Es desconocida la época que se fundó San Juancito. Sin embargo, sí podemos afirmar que se formó al calor de las actividades mineras. La configuración del terreno donde está ubicado San Juancito presenta en todos sus aspectos las características naturales de contar con grandes reservas de metales preciosos, encerrando además grandes yacimientos de grafito, roca caliza, arcilla y más. En 1880 inició sus actividades aquí en San Juancito la compañía Rosario Mining Company, de las únicas minas consideradas exitosas, realizando grandes exportaciones mineras y produciendo una cantidad de oro y plata valorada en más de $3,5 millones de dólares. Esta planta minera fue de gran magnitud, con más de 120 kilómetros de túneles y con 2 plantas hidroeléctricas. Los altos empleados de la compañía disfrutaban de todas las comodidades, bibliotecas, salones de billar, radio, cinematógrafo y toda clase de recreo. Igualmente se instaló un hospital moderno, muy bien equipado, un kindergarten y 2 escuelas. La Rosario cerró operaciones en el año de 1954, luego de haber producido desde su instalación más de $100 millones. Las edificaciones, las casas señoriales, el edificio del Cabildo y el templo, junto con el entorno natural, han sobrevivido al tiempo y a la historia, permaneciendo como silenciosos testigos de un pueblo minero que forjó nuestro pasado. Cedros. El nombre de este municipio es consecuencia de la gran abundancia de esta madera preciosa en los alrededores del lugar. Su descubrimiento minero fue durante el reinado de Felipe II, 1556-1598, cuando el gobernador de Honduras, Alonso Contreras de Guevara, en 1582, elaboró un informe de todos los pueblos existentes en la gobernación. En el informe no se registró Cedros como pueblo de indios ni centro de laboreo de minas. No obstante, aparece como lugar poblado en los extremos del área donde posteriormente se descubriría el mineral de Cedros, el mineral de Agalteca, descubierto en 1576, y el pueblo de indios de Orica. El lugar donde se ubica Cedros en la actualidad, si bien es cierto,
tuvo sus raíces en los descubrimientos mineros en el sitio, su origen difiere al de aquellas poblaciones establecidas por los españoles en el siglo XVI. El asentamiento mineral de Cedros se hizo exclusivamente para trabajar las minas. De acuerdo a datos obtenidos, estas minas se comenzaron a trabajar desde principios del siglo XVIII, año 1700. A mediados del siglo XVIII, Cedros adquirió gran importancia por su pujante desarrollo mediante las actividades mineras y comerciales que determinaron en parte el crecimiento poblacional. La producción minera cobró auge, permitiendo la diversificación de las actividades comerciales. Para entonces se había superado el problema de la mano de obra para el laboreo en las minas, lo que sumado a la favorable ubicación geográfica resultó en un positivo desarrollo. De esta manera, Cedros se convirtió en un centro de recolección de mercaderías procedentes de los puertos de Omoa y Trujillo. Minería de Yuscarán. En otros tiempos, el Real de Minas de San José de Yuscarán, al igual que otros minerales, aún conserva el carácter de este tipo de poblados, enclavados en las montañas, con trazo urbano irregular, calles serpenteantes, terminadas en callejones sin salida, producto del crecimiento espontáneo en un periodo de auge minero. No se puede hablar de Yuscarán sin hacer referencia a la actividad concentrada en la región central del país desde mediados del siglo XVI, el periodo colonial, etapas de auge y decadencia. En 1821 ya había caído en un letargo que duró hasta 1877 cuando, por medio de concesiones, se reactivaron las antiguas minas de acuerdo a las modalidades del nuevo orden capitalista a nivel mundial. En 1744, Yuscarán se aprovisionó en el Real de Minas de Tegucigalpa, al igual que los mineros de San Antonio y Santa Lucía. Como consecuencia de lo anterior, en 1764, los mineros de Yuscarán expusieron a las autoridades correspondientes las penurias que pasaban, al punto que los buscadores de oro tenían dificultades para contratar operarios de carpintería, herrería y albañilería para acondicionar las nuevas explotaciones. 3 años después, los comerciantes de Yuscarán presentaron un recurso para que se les permitiera vender toda clase de víveres, frutas y géneros en días festivos para poder así obtener los recursos necesarios y dar inicio a nuevas explotaciones, entre las cuales podemos mencionar la mina de Guayabillas, Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora de la Luz, San Luis, San Diego, San José, Santa Ana y otras. Si bien la industria minera en aquellos tiempos fue más cuidadosa en su trato con la madre tierra en relación al laboreo minero de hoy día, que linda con el cuatrerismo y la vivonada, bueno es que observemos la condición de pueblos y ciudades envueltos en la explotación minera de siglos pasados. Algo hay que hacer y exigir para que nuestros pueblos y ciudades, en lugar de medios muertos unos y muertos totalmente otros, sobrevivan a la explotación minera con vida, con entusiasmo, desarrollo y prosperidad.
Ahora ya conocemos más de los orígenes de tantos asentamientos que hoy se han convertido en ciudades. Definitivamente Honduras es un gran país. El noticiero Mi Nación presentó la prestigiada sección de la televisión nacional Honduras Desconocida, con el patrocinio exclusivo de Celtel.